Hoy tocaremos temas en el culturismo como lo que es la intensidad y el volumen. Primero hay que saber qué es la intensidad y a la vez qué es el volumen. Pero primero iniciemos con el volumen, que es el más conocido. El volumen nace por 1930, básicamente por el padre del culturismo, John Wayne, maestro y creador de la IFBB. Básicamente este hombre. Pero hablemos del volumen más en profundidad. Básicamente el volumen se popularizó por los 70 y 60, donde hacían series de 4, 5, de 30 o 20 repeticiones. Ellos creían que más era más. El aumento de peso era constante, ya que básicamente como progresaban era normal y constantemente cambiaban de ejercicios o de agarres, dependiendo, para ir variándole básicamente. Ellos creían que más era más, obviamente, así que hacían incluso hasta dos veces al día hacían ejercicio constantemente. A eso es lo que nos referimos con volumen, un volumen exagerado, haciendo constantemente ejercicio, donde hacían hasta 2 veces al día y básicamente muy rara vez tomaban descansos, era todos los días y solamente un día descansar. Esto se aplicaba a la Golden Era. Pero incluso en la década de los 90, Ronnie Coleman era el mayor exponente de esto, donde entrenaba de 3 a 4 horas, sin parar básicamente. Los únicos descansos que se tomaba era para comer y después seguir entrenando. Y básicamente ese era su día a día, 2 veces al día haciendo ejercicio, sin parar y constantemente aumentando el peso de forma exagerada, haciendo un volumen muy alto básicamente. A eso nos referimos con el volumen, a estar haciendo ejercicios constantemente sin parar. Pero ahora vamos al otro lado de la moneda, la intensidad. La intensidad se creó por Arthur Young, por ahí entre los años 40 y 50, donde creó el sistema Nautilus, que era hacer ejercicio con todo el cuerpo. Pero al final, uno de sus discípulos, Mike Messer, sería quien lo popularizaría y lo llevaría al máximo, donde en vez de hablar de intensidad, él la vivía y la sentía básicamente. Hay mucha historia aquí, así que iniciemos. Mike solamente realizaba 2 series de 12 a 6 repeticiones, pero al fallo, con cargas muy pesadas que le permitieran hacer esto, obviamente, con 20 segundos de descanso entre cada serie básicamente, o en cada ejercicio. Su libro Heavy Duty sería lo que lo popularizaría tanto, ya que como él decía, solamente tenías que entrenar 2 veces o 3 al día básicamente, pero con una alta intensidad. Te podías descansar el resto de días, ya que para él el descanso era muy necesario y básicamente era llevar todo al fallo constantemente, y el demás día descansar constantemente era eso. Solamente era entrenar 3 o 4 días y el resto era descanso. Pero recuerda que tenía que ser intenso y solamente hacía de 30 a 40 minutos, máximo 1 hora de ejercicio. Como te digo, todo esto era de forma intensa. No puedes hacer una serie y no llevarla al fallo, según Mike. Ese era su punto, era entrenar al fallo y al máximo. Luego llegaría Dorian James, que sería otro de sus discípulos, donde tomaría los conceptos de Mike y los llevaría un poco más allá, y tal vez hasta un poco más modernos, donde él recomendaba mejor 3 series de 12 a 6, obviamente al fallo, pero recuerda, de forma intensa. Esto fue lo que hizo que Dorian ganara 6 Mr. Olympias, ya que su entrenamiento, aunque era basado en el Mike, básicamente lo mejoró un poco, aumentando ahora 1 hora de entrenamiento y 1 vez al día, obviamente. Durante 4 días entrenaba y el resto de días era puramente descanso para recuperar todos esos músculos dañados. Ahí incluso hasta decía que básicamente te podías tomar un día más si querías, por si habías acabado muy cansado podías tomarte un día más de descanso. Y también implementaba los drop sets, o básicamente también series que eran falsas, ya que un compañero constantemente le ayudaba y este hombre sí vivía intensidad. Pero regresando a la pregunta del millón, volumen o intensidad, ¿cuál de los dos es mejor? Realmente no hay una respuesta como tal, pero te daré algunas opciones básicamente, o bueno, un par de consejos. Vamos primero con ventajas del volumen. Primero, una de las primeras ventajas que tiene es mejorar la hipertrofia, ya que aquí estarán trabajando las fibras principales de tipo 1, que son las que buscamos a la hora de hacer que el músculo crezca más. También por supuesto ganarás más resistencia, obviamente, de tanto tiempo que estás en el gimnasio, ni modo que no la ganes. También una de las ventajas del volumen es básicamente que no te puedes aburrir, ya que constantemente al estar cambiando de ejercicios
Básicamente puedes renovar tu interés constantemente. Esto sirve mucho a nivel mental, claro. Iniciemos con las ventajas de la alta intensidad. Obviamente una hipertrofia, ya que al estar trabajando los músculos obviamente se van a hipertrofiar. Tal vez no tanto como las de tipo 1, pero mejorarás, vas a ver. Otra de las mejoras obviamente es el ahorro de tiempo. Si eres una persona muy ocupada o que simplemente no tiene mucho tiempo para hacer ejercicio, este método te puede ayudar más. Pero el aumento de fuerza también es otra mejora, ya que al estar trabajando las fibras de tipo 2, que son las de la fuerza, pues mejorarás mucho más en la fuerza, vaya. Obviamente también crecerán los músculos. Otra de las mejoras es básicamente disminuyes el riesgo de sobreentrenamiento, ya que al no pasar tanto tiempo en el gimnasio, tus músculos no se verán afectados por esto y solamente trabajarás lo necesario. Ahora vamos con las desventajas de los dos. Desventajas del volumen. Principalmente es sobreentrenamiento. Como dije, en el heavy duty esto no se ve tanto, pero sí en el estilo de volumen alto. Básicamente tus músculos se gastan de tanto entrenar y obviamente eso no conviene. También otro riesgo son las lesiones, ya que al estar constantemente levantando más y más peso, es normal que el cuerpo ya no aguante y se pueda llegar a lesionar ya sea un brazo o piernas. También los otros riesgos son los que estoy poniendo en pantalla, que me dan hueva leerlos realmente. Pero sí, básicamente podrías acabar como Ronnie Coleman si no te controlas. También hay más riesgos potenciales, obviamente aquí están, me da hueva leerlos, así que léanlos. Desventajas de la alta intensidad. Una de las desventajas principales obviamente son las lesiones. Básicamente si no controlas bien la técnica o directamente el peso es demasiado, te podrías lesionar como Dorian James en el 97. Obviamente esto es más normal de lo que parece y esto vamos al punto número 2. No es para principiantes. Si tú eres una persona que recién va iniciando el gimnasio, no te lo recomiendo, porque hay que tener una técnica impecable y por supuesto saber controlar el peso adecuadamente. Y si eres novato probablemente esto no lo sepas. También es una progresión limitada si es que tú vienes de hacer rutinas muy largas, ya que progresarás menos o sientes que progresarás menos, ya que al no tener tantos días frecuentes puede que simplemente no sientas que es suficiente. Otro de los problemas sería el fatiga cardiovascular. Al tener poco tiempo en cada serie básicamente puede llegar a ser cansado o agotador. Realmente tienes que tener cuidado para no desmayarte. Pero ahora, ¿cuál es mejor? Realmente no creo que ninguna sea mejor o peor. Bueno, depende. Pero básicamente te recomiendo lo que aplicaba Lihani, era usar las dos. Usaba una alta intensidad pero con un buen volumen para que los dos músculos crecieran, básicamente. Y si tú eres un tipo natural, obviamente, te recomiendo que hagas ejercicios de alta intensidad pero obviamente con un alto volumen, para que básicamente progreses. Puede ser 1 hora o 2 si quieres, pero principalmente yo recomiendo 1 hora con alta intensidad, pero obviamente con un volumen moderado para obviamente evitar lesiones. Básicamente tú ve al gimnasio y haz lo que creas mejor. Yo ya te di 2 estilos diferentes, pero si los puedes combinar mejor.